doña Alejandra Riaza, y su jefe de comunicación es José Miguel Guerrero, entiendo. ¿Ya? El propósito de esta sesión es comenzar a ver el proyecto de cumplimiento tributario que fue despachado por la Cámara de Diputados la semana pasada. No sé si tiene urgencia este proyecto. Ya, ok. Ya, pero bueno, sumaremos urgencia entonces, una tras otra, porque no se... ¿Ah? Pero está bien, pero una señal de que hay una priorización, ¿no? Pero me imagino que le... Para el próximo miércoles, excepcionalmente, ¿ya? Porque el ministro no podía venir el martes, ¿ya? Tenía una actividad fuera de... Sí, exactamente. Bien, ministro, bueno, finalmente llegó este proyecto, ¿ya? Que espero podamos darle un trámite adecuado. Esto se dio cuenta ayer en la sala y cité para hoy, entendiendo de que no se van a agotar hoy día la presentación del Ejecutivo, lo quiero decir así, ministro, para pedirle su disposición a contar con usted la semana próxima, día miércoles parece, ¿no? Martes, ya me confundí de nuevo ya, el día martes próximo, porque eventualmente luego de esta presentación suya tenemos un ligero debate, pero tal vez vamos a estar con mejores condiciones de abordar dudas, inquietudes, sin perjuicio de la audiencia que se van a solicitar, me imagino. ¿Ya? O sea, así es lo que me imagino yo en las próximas dos sesiones, esta y la próxima. Y después, luego de eso hay audiencia y una segunda presentación o conversación con el Ejecutivo, podríamos tal vez imaginarnos un cronograma de trabajo. A verlo. Ah, es como lectura rápida. Ya. A ver, pásame acá para que lo vean en la tele. Acá yo calculo que hay unos 2 bosques. Ya, no, pero entonces es un proyecto bien amplio de que abarca distintas materias. Entonces, mientras se van acomodando nuestros asesores y los invitados que están acá, ministro, si usted quiere decir algo o ir cargando la presentación, para ir avanzando. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto que es muy importante para el Ejecutivo. Es un proyecto que tiene relación, por un lado, con los ingresos fiscales, pero también tiene que ver con el cumplimiento de la ley, en su letra y en su espíritu. Este es un proyecto que forma parte del pacto fiscal. Tiene un lugar importante en términos de las proyecciones de recaudación que permitirían financiar materias que están también en discusión en este Senado en la actualidad, como es el tema de la reforma previsional con el incremento de la PGU, y que por lo tanto es una pieza bien fundamental en términos de cómo podemos evolucionar como país en materia de cumplir con las obligaciones tributarias y, por otro lado, ¿cierto? Sobre la base de de los recursos que eso genera, al mismo tiempo poder también avanzar en materia de equidad social. En esta presentación partimos por simplemente referirnos a las obligaciones tributarias en la siguiente lámina. Las obligaciones tributarias están establecidas por ley. Como sabemos, ¿cierto? En Chile, de acuerdo a nuestra Constitución, los impuestos tienen que estar establecidos por ley. Así que el incumplimiento tributario involucra un incumplimiento de la letra o del espíritu de la ley. No es aceptable ni debería ser tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de manera ilícita o artificial su carga tributaria mediante la comisión de delitos tributarios o la planificación tributaria agresiva. El incumplimiento tributario influye no solamente sobre la recaudación fiscal, sino que sobre la productividad y la eficiencia de la economía. ¿Por qué? Porque la evasión y la elusión tienen consecuencias negativas sobre estos elementos, eficiencia y productividad, dado que en un ambiente de menor cumplimiento tributario surgen ventajas comparativas o competitivas para las empresas que son más propensas a estos ilícitos frente a aquellas que cumplen oportunamente con sus obligaciones. Además, incentiva el desvío de recursos desde actividades productivas hacia la captura de rentas asociada a la planificación tributaria agresiva y a la comisión de delitos tributarios. Hay estudios que muestran que la evasión afecta la estructura de los mercados, generando una mayor concentración de empresas en mercados con alta competencia. Al mismo tiempo se ha encontrado una correlación positiva entre moral tributaria y crecimiento económico, y también, de hecho, ha habido estudios que
muestran que relacionan el cumplimiento tributario con el crecimiento de largo plazo. Pero quizás tan importante como esto es cómo la ciudadanía ve el tema del cumplimiento tributario. Y esto nosotros lo recogimos en los diálogos al comienzo de todo este proceso, donde en los diálogos sobre reforma tributaria concluyeron que, en primer lugar, es necesario mejorar el cumplimiento en el pago de los impuestos, pero sobre todo que las prácticas para reducir artificialmente los impuestos son percibidas como una fuente de injusticia y de inequidad. Y cuando la gente habla de equidad tributaria, no lo refiere en los términos que normalmente lo analizan los economistas, ¿cierto? Los economistas hablamos de equidad tributaria, equidad horizontal, equidad vertical, en función de la estructura de impuestos. Para la gente, equidad tributaria significa que quienes tienen más recursos para contratar asesorías de alto costo y qué sé yo, para reducir sus impuestos, eso lo ven como una injusticia, ¿ah? Respecto de la realidad cotidiana del ciudadano o ciudadana que paga sus impuestos cuando compran sus productos, cuando paga el IVA, cuando paga las contribuciones de bienes raíces. Y estas percepciones se ven además alimentadas con ejemplos evidentes de abuso. El más conocido que hemos tenido recientemente, ¿cierto?, el así llamado megafraude tributario, en que un conjunto de personas se organizaron para crear cerca de 40 empresas en distintas regiones del país para desde ellas emitir facturas falsas y con esas facturas falsas reclamar devoluciones de IVA a las exportaciones o venderlas a cerca de 3.000 empresas que compraron esas facturas falsas para aumentar artificialmente sus costos y reducir, por lo tanto, artificialmente sus impuestos. Pero junto con esto también hemos tenido otros casos que no son exactamente tributarios, pero que vinculan temas tributarios con temas de abuso, como por ejemplo el caso de Factop, ¿cierto?, en el cual se emitieron cerca de 10.000 facturas falsas para abultar un negocio de factoring y por esa vía obtener financiamiento más barato para esa actividad. También hemos tenido casos, hemos tenido ahora recientemente el primer caso, el primer fallo respecto de la aplicación de la norma antiilusión, donde una empresa extranjera con una filial en Chile creó en Estados Unidos una filial financiera que en la práctica la única actividad financiera que realizó fue otorgarle un préstamo a la filial de esta empresa norteamericana en Chile y por esa vía reducir el pago de impuestos por ese crédito de 35% a 4%. Entonces, siga. Entonces, ese tipo de cosas están surgiendo cotidianamente y a lo que nos debería y creo que lo que nos debería recordar es que la evasión de impuestos es un fraude fiscal como cualquier otro. ¿Ah? Cuando hablamos de fraudes que se producen por el lado de los gastos, es cierto, por supuesto que nos indignamos y lo condenamos, pero muchas veces a la evasión tributaria le damos otro tratamiento, más aún cuando se trata más bien de conducta elusiva. Pero resulta que los órdenes de magnitud de estas cosas son totalmente diferentes. Si pensamos, por ejemplo, todas las facturas falsas que se emitieron en el megafraude tributario, equivalen a 1000 veces el caso Democracia Viva, en términos de recursos fiscales. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en el caso de la evasión y la elusión, los montos involucrados son sustancialmente mayores a cualquier cosa que veamos del lado del gasto. Y por lo tanto, ¿cierto? Al menos deberíamos darle un tratamiento equivalente, pese que normalmente no es la forma que a través de la cual nos referimos a los casos de evasión y de elusión. Además. Ahora, esto es algo que...
nosotros buscamos elementos que va a estimular a otros y vamos a ir sobre ellos nuevamente y ahí vamos a estar. Ahora, este tema, por supuesto, que lo ha tenido presente los gobiernos a lo largo del tiempo, las administraciones tributarias. No es la primera vez que se propone legislar sobre esta materia. Desde el 2000 han habido por lo menos 5 leyes destinadas a resolver o cerrar algunos resquicios o introducir algún cambio en la administración tributaria que permita mejorar la fiscalización. Tenemos una ley anti-evasión en el 2001, el gobierno del presidente Lagos. En el 2012 se aprobó una ley que eliminó espacios de ilusión en la venta de acciones y derechos sociales. En el 2014, como parte de la reforma tributaria de aquel entonces, se introdujo la norma general antielusiva y norma sobre tributación internacional, sobre exceso de endeudamiento y control de rentas pasivas. También en el 2014 se introdujo la obligación de usar la factura electrónica y el 2020 se introdujo la obligación de emitir boleta electrónica. Entonces uno podría, bueno, ya antes de esto, en los 90, hubo una ley para reducir evasión y ilusión por lo menos cada 2 años. Entonces uno se puede preguntar, bueno, y si ha habido tanta legislación, ¿por qué se sigue habiendo evasión y sigue habiendo ilusión y se sigue necesitando legislar? Bueno, por una razón muy simple, porque a medida que se va aplicando la legislación, se van encontrando los resquicios a través de los cuales se puede evadir o se puede eludir impuestos. Y por lo tanto esto es una carrera permanente entre las fórmulas que se van descubriendo para pagar menos impuestos vis a vis la regulación tributaria. Sin embargo, a diferencia de todos estos casos que están aquí citados, como lo vamos a ver más adelante, este proyecto es mucho más comprensivo porque se hace cargo de diversas fuentes de generación de brecha, o distintas fuentes de incumplimiento tributario. Y por lo tanto combina medidas que son para educar y orientar a los contribuyentes, facilitar la puesta al día cuando incurren en morosidad, con otras normas que son de control. Por eso ocupa un lugar importante en el pacto fiscal. De las 53 medidas de fiscalización, o sea, las 53 medidas de carácter tributario, la gran mayoría corresponden a este proyecto y que se combinan con las otras iniciativas para impulsar el crecimiento y reforma del Estado que alguna vez hemos tenido oportunidad de discutir de realizar en esta comisión. Ahora, parte de lo que se hizo en el pacto fiscal fue identificar una serie de principios que deberían orientar el desarrollo de nuestro sistema tributario en el futuro. De esos 12 principios, al menos 6 tienen que ver con este proyecto o están reflejados en este proyecto. El principio de legalidad, el principio de justicia tributaria, no en el sentido de la administración de la justicia tributaria, sino que la equidad de cómo funciona el sistema tributario, el compromiso con el cumplimiento tributario. En la identificación de estos principios se señala respecto de esto que el cumplimiento tributario es responsabilidad tanto legal como ética de los contribuyentes y el uso de resquicios legales para eludir impuestos o ejecutar actos de evasión son conductas condenables. También se incluye como principio la educación al contribuyente, o sea, aquí no se trata simplemente que la autoridad emita normas y se lave las manos y le diga a los contribuyentes que cumplan como puedan. Se trata de ayudar a que se comprenda la normativa tributaria, facilitar el cumplimiento de las personas que están dispuestas a pagar sus impuestos. Eso tiene que ver con el punto siguiente de asistencia al contribuyente. Y por último, desarrollo tecnológico y adaptabilidad, es decir, la capacidad del sistema tributario de adaptarse a los cambios de la estructura económica, los cambios tecnológicos y por esa vía, ¿cierto?, adaptarse a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes. Las brechas de cumplimiento tributario en Chile son importantes.
son relevantes y son mayores que las que hay en países más desarrollados que nosotros. El Servicio de Impuestos Internos, usando información de cuentas nacionales, estimó una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del producto, compuesto por 1,8% del producto en el impuesto en el IVA y 4,7% del producto en el impuesto de primera categoría. Esto equivale a tasas de incumplimiento de 18% y de 51%. Hay que tener claro que cuando tenemos incumplimiento en el IVA, eso automáticamente pasa a ser un incumplimiento en renta. Por lo tanto, el incumplimiento de IVA es, por así decirlo, el piso de incumplimiento en el caso del impuesto a la renta. Por sobre eso, ¿cierto?, puede haber otros factores que reducen el cumplimiento tributario. Si la tasa de incumplimiento tributario de Chile llegara a los niveles de Bélgica o de Eslovaquia, o sea, no se fuera a cero, porque no hay ningún país que tenga cero incumplimiento. Eso significaría, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso del IVA, si tuviéramos el nivel de Bélgica o Eslovaquia, significaría una mayor recaudación de IVA de 0,5% del producto, 1,3% en el impuesto de primera categoría, 1,8% en total. Y así hay comparaciones con otros países haciendo el mismo ejercicio. Recientemente se publicó un estudio, un informe del Centro de Estudios Públicos en relación a los temas de incumplimiento, que plantean ciertas diferencias metodológicas, que las podremos discutir si le interesa a la comisión, pero en definitiva lo que ese estudio dice es que en el caso del impuesto de primera categoría la brecha podría ser 10 puntos menores, o entre 8 y 10 puntos menores. Eso nos lleva de un incumplimiento de 51% a un incumplimiento de 42-43%, igual es relevante y muy superior a los países desarrollados. Ahora tenemos que tener claro respecto de todos estos estudios de cumplimiento tributario de evasión que no hay ninguno que sea capaz de medir directamente este elemento, porque obviamente si hay una ilegalidad o hay uso de resquicios legales, uno no puede medir eso directamente. Lo que todos estos estudios hacen, lo que normalmente hacen es que calculan una recaudación teórica, de acuerdo a lo que dice la legislación y de acuerdo a la información que tenemos de cuentas nacionales, y luego lo comparan con la recaudación efectiva, y de ahí se obtienen tasas de incumplimiento. Esa tasa de incumplimiento, y nosotros hablamos de incumplimiento porque no corresponden necesariamente a evasión en su totalidad. Una parte puede ser evasión, otra parte puede ser elusión, otra parte puede ser subdeclaración de impuestos. Y yo no conozco ningún estudio que logre una estimación, una división precisa de esas tres cosas. Pero eso es lo que nos da una idea, por un lado, de... Ministro, un segundo. ¿Puede repetir los tres elementos que usted dice que afectan la recaudación y también si esos estudios incorporan informalidad o no? Sí. Si los tres elementos son evasión, elusión o planificación tributaria agresiva y subdeclaración. Le llamamos subdeclaración cuando un contribuyente inadvertidamente declara menos de lo que le corresponde corresponde pagar por sus impuestos. Esto incluye, por cierto, la informalidad, y en esa circunstancia, aunque la informalidad no se traduce uno a uno a menor cumplimiento tributario, especialmente en el caso del IVA, porque en el caso del IVA la Administración Tributaria ha logrado de hace varios años modificar el sujeto retenedor del impuesto, y por lo tanto cuando hay una actividad económica donde hay más evasión, puede retener impuesto en el que le provee o el que consume, pero pese a que hay esos matices, obviamente en una economía que tiene mayor informalidad, también con seguridad va a haber mayor incumplimiento tributario. Por esa razón, en este proyecto hay todo un bloque de 10 iniciativas que son para combatir la informalidad, y que se combinan con otras propuestas que tenemos que son para facilitar la formalización. Eso es lo que está acá en este sector. Los tres temas son los que están aquí en esta lámina.
Por supuesto. Claro, yo de hecho mismo me autocensuré en delante, pero el presidente del Senado no me atrevería a negarle la palabra. Además que estoy en conversaciones con él. Bueno, ahora, cierto, esto, como decíamos, esto es un proyecto importante dentro del pacto fiscal que tiene como propósito movilizar recursos para poder responder a necesidades sociales. Lo que vemos aquí en este gráfico está tomado a partir del informe de la comisión que presidió Manuel Marfán. Lo que vemos, es cierto, es que si solo nos apoyamos en crecimiento y eficiencia, sería muy difícil, o sea, sería imposible en realidad poder financiar estos gastos como el incremento de la PGU, por lo menos durante los próximos 5 años. Pero el cumplimiento tributario sí nos puede ayudar a reducir significativamente esa brecha. No la elimina del todo, pero sí digamos, si miramos este gráfico, vemos que en esos primeros años, hasta el 2029, es lejos el factor más importante, o podría ser el factor más importante para movilizar recursos para los propósitos del pacto fiscal. En particular, la mejora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del pacto fiscal con recursos provenientes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con sus responsabilidades. En particular, permitiría financiar los 2 compromisos más apremiantes de gasto, el aumento de la PGU y las otras obligaciones fiscales asociadas a la reforma previsional, particularmente el aumento de la cotización de los empleadores. Y permitiría aumentar la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia para poder completar el incremento de 40% de la inversión en esta materia respecto al 2022. En términos de cifras, ¿cierto? Nuestra estimación, la vamos a ver más adelante, es que este proyecto permitiría aumentar la recaudación en el equivalente a 1,5% del producto, y eso, ¿cierto?, se compara con el 1,2% del producto que corresponde a los gastos fiscales ligados a la reforma previsional y el 0,3% del producto que nos falta para completar el incremento de 1.500 millones de dólares de inversión en seguridad ciudadana que planteó el presidente el año pasado. Es que solamente para seguir te habló de porcentajes, cifras, números, no están en la lámina, solamente para tenerlo a mano después. Sí, el detalle de las estimaciones de recaudación están más hacia el final. Ok. Y lo otro son... Está bien, me equivoqué yo. ¿Ah? Es que no, pues. Ahora, al mismo tiempo, ¿cierto?, este proyecto, junto con los proyectos de inteligencia económica y registro de beneficiarios finales, permitirían también contribuir al combate contra el crimen organizado, el comercio informal, fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley. Y por último, no podemos dejar de enfatizar que reducir la brecha de cumplimiento tributario reduce la necesidad de reformas que amplíen la base o incrementen tasas de impuestos para elevar la recaudación. Ahora, en este proyecto, en la lámina siguiente, destacamos que este es un proyecto que tiene bastantes diferencias con el capítulo sobre evasión y elusión en la reforma tributaria del año que se rechazó el año pasado. Para esto se ha agregado, se ha usado experiencia acumulada por los servicios fiscalizadores, la discusión legislativa del anterior proyecto de reforma tributaria, revisión de experiencias internacionales y, lo más importante, el debate en la mesa del pacto fiscal. Entonces, si comparamos el proyecto del 2022, tenía 42 medidas que no están incluidas acá, porque entre ellas están varias de las de propiamente aumento de impuestos. En este proyecto de cumplimiento tenemos 27 medidas nuevas, 15 medidas sustancialmente modificadas, 11 medidas levemente modificadas, o sea, estimamos una superposición del orden del 16%. Entonces ahora podemos pasar al contenido mismo del proyecto. El proyecto tiene 7 ejes. En primer lugar, la modernización de la administración tributaria y los tribunales tributarios y aduaneros.
Esto particularmente tiene que ver con el uso de medios digitales y medios electrónicos para no solamente llevar los expedientes tributarios, sino también para la comunicación con el contribuyente. En segundo lugar, como comentaba hace un momento, hay 10 medidas ligadas al control de la informalidad, que se hace cargo de una realidad en la cual, cierto, de acuerdo a datos del INE, habría más de 1 millón de microemprendimientos sin inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Y la propia Defensoría del Contribuyente ha dicho que una de las barreras en el proceso de formalización es la falta de educación tributaria en estos segmentos. Luego, en materia de delitos y planificación tributaria agresiva, aquí tenemos que tener claro que este no es un tema que lo estemos abordando de manera aislada. Aquí hay hay una corriente global que apunta a combatir la evasión y particularmente la planificación tributaria agresiva. De hecho, la OECD desde hace más de 10 años tiene una agenda global en materia de tributación que ha incluido hasta ahora, por un lado, un convenio de intercambio de información tributaria, la cual participa en más de 100 países, incluido Chile. En segundo lugar, la propuesta de una tasa de impuesto a las empresas mínima a nivel global para reducir los incentivos a las empresas transnacionales a trasladar beneficios de utilidades de un país a otro para pagar menos impuestos. Hay una iniciativa para la tributación de plataformas electrónicas o servicios prestados desde plataformas electrónicas. También la Unión Europea emitió directivas en materia de evasión y elusión en el 2015 que están todavía en plena aplicación. Entonces, lo que quiero decir con eso es que particularmente referido en relación a la planificación tributaria agresiva, este es un tema que está siendo abordado por muchos países y está siendo abordado en instancias desde organismos internacionales, justamente por la erosión que eso genera en el cumplimiento tributario en cada uno de los países mirado individualmente. Luego, en quinto lugar, tenemos nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Actualmente menos de la cuarta parte de los microemprendimientos tiene alguna asistencia profesional de un contador, lo cual da, ¿cierto?, una idea de la precariedad que puede existir en ese sector. También hay un conjunto de medidas de regularización de obligaciones tributarias, especialmente referidas a la morosidad en el pago de impuestos. De acuerdo a la Tesorería General de la República, más del 50% de los saldos de deuda tributaria corresponden a micro y pequeñas empresas. A lo largo del tiempo ha habido programas de flexibilización de pago de deudas tributarias que han sido efectivos, pero ¿cierto?, han sido programas que se aplican por un tiempo limitado y aquí se plantea una serie de reformas de carácter más permanente. Y finalmente, en séptimo lugar, se incluye en este proyecto el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y el resguardo de la probidad. Ustedes recuerdan que hace poco estuvo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acá en Chile. Yo le pregunté qué es lo que estaban haciendo en Estados Unidos para mejorar la situación fiscal, porque ustedes saben que en Estados Unidos en este momento tiene un déficit estructural del orden del 7% del producto. Y me dijo que lo principal que estaban haciendo era fortalecer a la administración tributaria, porque durante varios años habían ido reduciendo sus recursos y su capacidad de fiscalización se había ido debilitando. Entonces acá también en este proyecto, por un lado se fortalece no solamente las facultades, sino que también la capacidad operacional de los organismos fiscalizadores y por otro lado, ¿cierto?, como sabemos especialmente después de la discusión en la Cámara de Diputados, también se incluye una serie de medidas en materia de fortalecimiento de la gobernanza de estas administraciones. Entonces, esos son los siete ejes de este proyecto, que ahora podemos describir más en detalle.
partiendo por la organización de la Administración Tributaria, que tiene por un lado modificaciones en los procedimientos de fiscalización, donde por un lado se crea la multijurisdicción, que permite una fiscalización más ágil y eficiente. ¿Esto qué es lo que significa? Que un contribuyente puede ser fiscalizado por un fiscalizador que no está necesariamente en la Dirección Regional de Impuestos Internos que corresponde a su domicilio. ¿Por qué eso es posible? Porque hoy día, en realidad, gran parte de lo que se hace en materia de fiscalización se hace a través del examen de información que está toda en medios digitales. Entonces no es necesario que, ¿cierto?, antes uno seguramente se recuerda los casos en que iban fiscalizadores de impuestos internos, se llevaban unas carpetas, se entraban en los computadores de las empresas. Hoy día todo eso se puede manejar de manera remota, y por lo tanto no es imprescindible que haya un fiscalizador que sea de la misma dirección regional. Eso, por supuesto, es algo que ayuda en la transición. Obviamente, en la medida que va cambiando el peso de la actividad en distintas direcciones, por supuesto que irá reasignándose los recursos. Por otro lado, se establece la fiscalización unificada a grupos empresariales, sea por requerimientos del servicio o a solicitud del propio contribuyente, porque cuando un grupo empresarial está siendo fiscalizado desde distintas unidades por distintas materias, obviamente, ¿cierto?, se le complica mucho más las cosas al propio contribuyente. En tercer lugar, se establece que la forma general de notificación sea por correo electrónico, sea para contribuyentes con escaso o nula conectividad o que no interactúen a través de medios digitales. Aquí yo creo que es importante que nos recordar que Chile fue un país pionero en la formulación de declaraciones de impuestos por vía electrónica. Eso ocurrió en los años 90, en aquel momento pareció una locura, muchos dijeron que era un abuso del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, al final todos nos adaptamos, ¿cierto? Y hoy día podemos apoyarnos, por ejemplo, en los borradores de declaración que nos prepara el propio servicio. Esto es algo bastante más simple y elemental, que es la notificación por correo electrónico, en lugar de tener que hacerlo por carta certificada, que tiene todas las limitaciones y costos que podemos imaginar. También se incorpora el concepto de sostenibilidad fiscal, que corresponde a las medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Aunque no se crea, hay muchos contribuyentes que están dispuestos a colaborar con la Administración Tributaria, estableciéndose a sí mismos una serie de estándares y procedimientos que están dispuestos a compartir. Dentro de la modernización de la Administración Tributaria también está el tema del secreto bancario, donde se establecen dos procedimientos para levantar el secreto bancario. Uno, que es el régimen general, donde el contribuyente tiene 15 días para oponerse judicialmente, pero es el servicio el que tiene que acreditar en el procedimiento judicial por qué es importante contar con la información bancaria del contribuyente. Entonces, esto es muy similar a cómo funciona actualmente el levantamiento del secreto bancario para fines tributarios. En el régimen excepcional, el servicio presenta un requerimiento ante el Tribunal Tributario y Aduanero respectivo, y este resuelve sin intervención del contribuyente. Y esto es un régimen excepcional porque está reservado para investigaciones de delitos tributarios, para fiscalizaciones al interior de un grupo empresarial, para precios de transferencia y normas sobre exceso de endeudamiento y control de rentas pasivas. Esto es una fracción en términos de volumen relativamente pequeña en relación a las fiscalizaciones del servicio, pero son aquellas donde el contar con información oportuna proveniente de los movimientos bancarios de los contribuyentes pasa a ser más relevante. Esto se hace cargo del hecho de que Chile hoy día está en una situación bastante extrema en materia de secreto bancario para fines tributarios, ¿ya? Y aquí se cita un estudio de este año sobre evasión global de impuestos, que establece que el intercambio automático de información bancaria para y entre autoridades tributarias ha contribuido a reducir en 1/3 la evasión originada por movimientos de activos a paraísos fiscales. Si nos comparamos con otros países, en la lámina siguiente, vemos que hay un número importante de países más desarrollados,
con mucho celo por la privacidad de las personas y al mismo tiempo mucho más liberales que nosotros, que sin embargo en materia de fiscalización tributaria tienen un régimen considerablemente más expedito para levantar el sector bancario. En Australia, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, en todos esos países, simplemente la administración tributaria tiene acceso directo a las cuentas bancarias y no tiene que estar pidiendo autorización de nadie para acceder a esa información. ¿Qué significa requerimiento en estas láminas? A requerimiento significa que la administración tributaria le pide a alguien, sea el banco o sea a un tribunal tributario, con algún fundamento el acceder a la información bancaria. En el caso de Alemania, la solicitud se hace solo al banco y tiene que fundamentarse en que la cooperación del contribuyente fue insuficiente o que solicitar información directamente al contribuyente no produciría el resultado esperado. En Estados Unidos hay un requerimiento, hay un acceso a requerimiento para algunos casos, pero solo a la entidad bancaria. En estos países que mencionamos acá, por supuesto podemos alargar la lista y tenemos más ejemplos. No voy a interrumpir si era para que el concepto de requerimiento. Ya, okay. Son economías suficientemente reconocibles en sus características, en su orientación al mercado, en su celo por la privacidad, que sin embargo para la fiscalización tributaria tienen estas normas. Ahora, eso respecto entonces a la administración tributaria. Luego tenemos una serie de normas sobre actuaciones ante la Tesorería General de la República, también con la notificación por correo electrónico, la publicación de remates en medios electrónicos, solicitar en forma administrativa la prescripción de deudas cuando la Tesorería no haya iniciado la cobranza. Se actualizan las normas para permitir una interacción ágil con otros organismos del Estado. En el caso de aduanas, en la lámina siguiente, se crea un catálogo de derechos del contribuyente y un recurso administrativo de resguardo. Se armonizan las normas de procedimientos judiciales, las del Código Tributario. Se actualizan normas sobre aplicación de multa y formulación de cargo y se permite que el Servicio de Aduanas pueda donar mercaderías abandonadas en reemplazo de su destrucción. También hay modernización de los tribunales tributarios. En los procedimientos ante los tribunales tributarios también se establece la notificación por correo electrónico como regla general. Se reducen las restricciones para que el juez pueda proponer bases de conciliación. El procedimiento de reclamos sobre avalúos de bienes raíces pasa al procedimiento general de reclamaciones. Actualmente hay el procedimiento de bienes raíces bastante más complejo que el de carácter general. Se moderniza y se mejora el procedimiento especial de aplicación de multa que se aplica a casos donde el servicio no ejerce la acción penal. Entonces, todo eso es las iniciativas de modernización. Luego, en materia de control de informalidad, se establece como hecho grabado las compras de bienes que se realizan por medios electrónicos a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Esto es simplemente extender a la compra de bienes lo que actualmente ya se aplica a la compra de servicios a través de plataformas digitales. Los contribuyentes no residentes pueden inscribirse en el sistema simplificado de declaración de IVA y para los que no lo hagan, el servicio podrá establecer que el emisor del medio de pago realice el recargo correspondiente. Nuevamente, esto también es algo que se está aplicando en la actualidad a los servicios. En tercer lugar, se elimina la exención del IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a $41. Hay que señalar aquí que hemos tenido, con el correr de los años, y por supuesto pandemia de por medio, un aumento muy significativo de la cantidad de envíos por courier y curiosamente el 91% de ellos tiene un valor menor o igual a $41. Esto hay plataformas que son más celosas en términos de la facturación para facturar el valor real de lo que están vendiendo, otras no lo son tanto. Y por lo tanto surge aquí una fuente de evasión, no solamente porque no se pague el impuesto por la importación, sino que porque luego muchas de esas mercaderías pasan luego a un circuito informal, de comercio informal, donde esos productos se venden también por medios electrónicos, pues se venden por internet. Pero el IVA cobrado va a ser igual que
Por supuesto, o sea... Al final porque ya nos retaron aquí. No, pero es importante la aclaración, o sea, no es que al contribuyente se le vaya a aplicar otro impuesto, el mismo IVA, que es cierto, si es una mercadería de $20, bueno, será el 19% de $20. Igual como se paga el 19% de algo que cuesta 20.000 pesos comprado en el mercado local. O sea, esta es una exención que probablemente en su momento se estableció por una cuestión de simplificación operacional, en fin, pero no tiene evidentemente ninguna justificación económica y se ha transformado en una fuente de evasión de impuestos. También en relación al control de la informalidad, se establece la obligación de informar al servicio por parte de las entidades bancarias respecto a contribuyentes que reciban 50 o más abonos de RUT distintos dentro de un mes o 100 dentro de un semestre. Esto tiene que ver en parte con el otro lado, ¿cierto?, de este negocio de la importación de mercadería importada, de importación de mercadería, pero también respecto de muchas otras fórmulas de venta online o simplemente las ventas que se hacen de manera presencial, en la cual se le pide al cliente que pague por transferencia bancaria en lugar de hacerlo con una tarjeta de crédito. Entonces, esto la verdad es que es importante destacar que la obligación aquí es simplemente informar del hecho de que exista esa cantidad de transferencia a los contribuyentes. Después ya corresponderá al servicio evaluar dónde debería entrar a fiscalizar. También se establece que los operadores de portales de pago, plataformas que permiten la venta de bienes y servicios y entidades públicas, exijan inicio de actividades a los que interactúan con ellos. Esto es un fenómeno que lo vimos hace un tiempo atrás, donde había POS que no estaban en realidad validados por el Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto daban la idea de que se estaban efectuando pagos electrónicos con el impuesto correspondiente cuando en realidad no estaba ocurriendo. También se permite que el Servicio de Impuestos Internos establezca obligación de implementar mecanismos de trazabilidad de bienes. Esto es importante respecto de algunos tipos de bienes en los cuales se producen mayores fuentes de evasión, pero donde el costo por la implementación va a ser asumido por el fisco en caso de que el contribuyente tenga que hacer algún tipo de reembolso por la trazabilidad. Esto se vincula también a otras cosas que hemos estado discutiendo en este Congreso, respecto del robo de madera, el robo de cobre, el robo de salmones, donde es cierto, con mecanismos de trazabilidad es posible identificar hacia dónde se están canalizando productos de ese tipo de delitos. Ahora, respecto a los delitos tributarios propiamente tales, en la lámina, ahí, en esa lámina, se incrementan las sanciones penales a los delitos más gravosos, tales como la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos. Se actualiza el delito que sanciona a los funcionarios que autoricen de forma dolosa documentos tributarios. Esto es importante porque para casos como el que comentaba de facto, donde el emitir facturas falsas inicialmente no se hace con el objeto de evadir impuestos, sino que se hace con el objeto de abultar un negocio financiero. O sea, no siempre las facturas falsas tienen un propósito de evasión de impuestos, pueden estar ligados a otro tipo de delitos. No es el caso de facturas falsas, pero también en el caso Primus Capital, también ahí sabemos que se falsificaron, creo que fueron como 1000 cheques, también para abultar un negocio financiero que tenía una serie de irregularidades. Se introduce la figura de la colaboración sustancial en delitos para generar incentivo a la autodenuncia, lo que permitiría desbaratar estructuras delictivas a gran escala asociadas a la evasión y la informalidad. Hay que decir a este respecto, y respecto al siguiente punto, que es el de denunciante anónimo, que el servicio muchas veces detecta situaciones a partir de la denuncia de alguien. Pero, por supuesto, en la medida que exista el anonimato, o que a través de la colaboración sustancial, ¿cierto?, hay algún beneficio a quien ayuda a desbaratar un
un fraude del cual está siendo parte, por supuesto que esa fuente de detección de delitos o de irregularidades aumentaría significativamente y permitiría reducir mucho los plazos de las investigaciones y la recopilación de medios de prueba, ¿ah? Y en esto quisiera aprovechar de enfatizar, porque muchas veces se discute a propósito de algún caso de connotación pública, que el Servicio de Impuestos Internos, excepto para presentar querellas por delitos tributarios, tiene que contar con los medios de prueba para ser efectivo en una querella. O sea, no basta con que tenga la sospecha de que alguien comete un delito tributario y se apresure a presentar una querella, tiene que tener los medios de prueba necesarios. Y la recopilación de esos medios de prueba, por un conjunto de factores que hemos ido revisando, entre otros el secreto bancario, entre otros, ¿cierto?, la posibilidad de obtener mayor colaboración de personas que han participado o tienen conocimiento de estas operaciones, obviamente harían una gran diferencia, ¿ah? Lo puede explicar el director dentro de un momento, pero hay muchas diligencias que en la actualidad, con todos los requisitos y pasos que tienen, toman mucho tiempo y hacen que en la práctica empiece, haya parte de lo que es la defraudación que pase a estar cubierto por la pérdida de vigencia de una legislación o otro tipo. En el caso de los delitos tributarios, el denunciante anónimo, la figura de denunciante anónimo que se propone, es una que permite a las personas denunciar cuando se tienen antecedentes que se están cometiendo delitos tributarios. Figura que ya existe, por supuesto, en la legislación chilena en infracciones al mercado financiero de libre competencia. En esto se ha discutido harto el tema de la recompensa económica y, por otro lado, ¿cierto?, de la posibilidad de que haya algún tipo de abuso de negocio en torno a esto. Acá citamos en esta lámina la experiencia de varios países que tienen este tipo de mecanismos: Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Reino Unido, nuevamente países con economías claramente de mercado, pero donde esta figura existe y es efectiva. Y eso lo ha recogido el grupo de trabajo de la OCDE sobre delitos fiscales y otros delitos, que dicen que señalan que puede ser una herramienta crucial para promover un ambiente de mayor transparencia. Ahora, en la tramitación en la Cámara y en el propio proyecto original del Ejecutivo, se ha precisado y se ha fortalecido los mecanismos de sanción a quienes realicen denuncias falsas, y eso, por supuesto, lo podremos discutir en detalle cuando entremos a la discusión de este tipo de normas. Luego tenemos los temas de planificación tributaria agresiva, donde se propone una modificación a la norma general antielusión, que tiene, primero es importante entender los fundamentos y por qué nosotros estamos en una situación un poco excepcional respecto a otros países en esta materia. Primero hay que señalar que la elusión ya desde hace varios años ha comenzado a ser recogida en las legislaciones y ha comenzado a ser sancionada en las legislaciones. Hace 20 años atrás se pensaba, como lo dijo algún diputado en la discusión en la sala de este proyecto, dijo, bueno, si yo uso una facultad que está en la ley, no tienen por qué sancionarme. Eso ya hace mucho tiempo que ya dejó de ser válido en las administraciones tributarias de muchos países, fundamentalmente haciendo la distinción entre lo que son decisiones y operaciones o transacciones de los contribuyentes que tienen una justificación económica, de aquella cuya única justificación es pagar menos impuestos. Entonces, como vamos a ver, esa distinción está en el corazón de cómo funciona esta norma antielusión. Visto de esa manera, la norma antielusión o las normas antielusión son parte de la fiscalización tributaria como cualquier otra herramienta de la administración tributaria. Y por lo tanto, la razón por la cual todos los países del mundo que tienen estas normas, con la excepción de Suiza, que es un caso especial, administran o
ejecutan estas normas en sede administrativa es porque se considera que es parte de la fiscalización. De la misma manera, ¿cierto?, en que cuando el Servicio de Impuestos Internos detecta una conducta evasiva, una acción de evasión de impuestos, y gira el impuesto, es decir, se lo cobra al contribuyente, y el contribuyente después tiene derecho a recurrir a los tribunales tributarios para disputar esa decisión. De la misma manera, en otros países que tienen esta norma, la aplicación de la norma antiilusión se la aplica el fiscalizador y luego es reclamable por el contribuyente. Esto lo podemos ver en este cuadro, donde vemos cómo se comparan los países en el procedimiento de aplicación de la norma antielusión. Entonces vemos que la gran mayoría de los países simplemente esta es una declaración directa por parte de la Administración Tributaria, 37 países, entre los cuales están Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos. Y luego hay algunos países que tienen una instancia intermedia que evalúa o califica los casos que identifica la Administración, que son Canadá, España, México, el Reino Unido, Australia, India y Francia. Y entonces en el extremo está Chile y Suiza. Suiza en realidad no tiene propiamente una norma antielusión, pero usando la normativa de carácter más general puede hacerse cargo de estos casos y tiene una situación parecida a la chilena, en la cual está una norma que la aplica el tribunal tributario y no el fiscalizador. Entonces, ¿qué es lo que se propone acá en este proyecto? Se propone mantener el principio de especialidad como norma general. Se regulan casos donde interactúan normas especiales con normas general, porque tenemos de los dos tipos de normas y por lo tanto se busca evitar que haya una superposición de ambos o que por la misma transacción o por la misma acción se aplique norma especial y norma general. Se reconoce que la norma general antiilusión es aplicable a casos donde mediante abuso o simulación se accede a beneficios tributarios o regímenes especiales. Se regula expresamente la carga de la prueba, donde el Servicio de Impuestos Internos debe probar el abuso o simulación, pero el contribuyente debe acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes. Esto es importante y esto es en beneficio del contribuyente, porque ¿cierto? En la actualidad, con la normativa actual, se podría entender que es el Servicio de Impuestos Internos el que juzgue la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes y en lo que se está proponiendo eso es algo que claramente se asigna al contribuyente. Se propone luego un procedimiento especial para aplicar administrativamente la norma antielusión, que tiene dos instancias. En primer lugar, al interior del Servicio de Impuestos Internos, la decisión de aplicar la norma antielusión es tomada por un Comité Nacional de Casos Relevantes, que vamos a ver después, que es una figura que se está proponiendo como parte de la gobernanza interna del Servicio de Impuestos Internos, conformado por los subdirectores normativos de fiscalización y jurídico más el director. Luego, el proceso de fiscalización es conducido por el Departamento de Normas Generales Antielusión y para la aplicación de la norma antielusión el servicio debe requerir la opinión de un consejo asesor consultivo conformado por 7 personas externas a la Administración Tributaria que emiten una opinión sobre si las operaciones tienen o no razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria. Este consejo asesor consultivo está compuesto por 4 integrantes elegidos por concurso público, uno propuesto por el Consejo Fiscal Autónomo y 2 propuestos por el Consejo de Universidades. La norma antielusión solo puede ser aplicada cuando las diferencias de impuestos superen las 1000 UTM y luego, a partir de ahí, a partir de estas definiciones, se configura un procedimiento en el cual, en el fondo, primero hay una investigación, fiscalización por parte del servicio, en la medida que se configura un caso de planificación tributaria agresiva, se lleva a este Comité Nacional de Casos Relevantes, luego, ¿cierto?,
ese caso, así aprobado por esa instancia, requiere la opinión de este Consejo Asesor Consultivo, y la opinión de ese Consejo Consultivo tiene implicancias también en el proceso posterior, en el sentido de que esa opinión queda incorporada a la información que recibe el contribuyente, queda incorporada al expediente del caso, si es que el contribuyente lo quiere reclamar ante el Tribunal Tributario. Dentro de los temas de planificación tributaria agresiva también se incluye la tasación y reorganizaciones empresariales. Se actualiza la norma que le permite al Servicio de Impuestos Internos tasar operaciones cuando no se realizan a valores normales de mercado, considerando siempre las características y circunstancias de la operación. Se moderniza la norma sobre reorganizaciones empresariales, dando neutralidad tributaria a las que tengan legítima razón de negocios. Esto tanto para reorganizaciones nacionales o internacionales. No se considera reorganización neutra cuando el objeto es trasladar la propiedad de activos chilenos a una jurisdicción con un régimen fiscal preferente o un paraíso fiscal. También hay modificaciones a normas especiales en la Ley de Impuesto a la Renta. Se modifican las normas sobre precios de transferencia a partir de las últimas recomendaciones de la OCDE sobre acuerdos anticipados de precios. Se actualiza la norma de control de rentas pasivas para evitar operaciones abusivas que buscan eludir su aplicación. Se actualiza la forma para determinar que un país o territorio tiene un régimen fiscal preferencial o nuevamente corresponde a un paraíso tributario. En materia de IVA, también relacionado con la planificación tributaria agresiva, se establecen normas de control sobre la venta indirecta de inmuebles a través de una reorganización empresarial o la venta de acciones o derechos sociales. Se establece un plazo de 10 años para reintegrar las devoluciones de IVA por adquisiciones de activos fijos, siempre que desde el año en que se generen débitos fiscales y siempre que en el total no se superen 15 años desde el año siguiente al cual se obtuvo la devolución. Se actualiza la norma sobre IVA a exportadores para evitar operaciones abusivas sin que se afecten las operaciones normales de exportación. Y finalmente, dentro de esta categoría, para impuestos a herencia, asignaciones y donaciones, se repone que las donaciones revocables están gravadas con impuestos, aclarando que el impuesto es un crédito contra el impuesto a la herencia y que en caso de revocación de las donaciones revocables, el impuesto se devuelve. Se actualiza la norma de valorización de activos pero para bienes inmuebles o de vehículos se mantiene el mismo criterio actual del avalúo fiscal. Se permite el pago del impuesto hasta en 3 cuotas anuales sin intereses ni multas. Este es un tema importante que muchas veces se ha reclamado respecto al impuesto a la herencia, es que ¿cierto? Corresponde pagar un impuesto importante, pero no se tiene la liquidez, dado que lo que se ha heredado, ¿cierto? No necesariamente es fácilmente liquidable o deseable que se liquide. Se actualiza también la norma de control que busca evitar operaciones elusivas para evitar este impuesto. Luego pasamos al capítulo de facultades de la Defensoría del Contribuyente. Aquí se incorpora dentro de sus funciones realizar actuaciones ante aduanas y tesorería. Se le permite acceso a la información sujeta a secreto tributario para ejercer mejor sus funciones. Se permite la representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos. Se regula la mediación ante el Servicio de Impuestos Internos y la facultad para acompañar a los contribuyentes para prevenir incumplimientos tributarios. O sea, en el fondo se amplía las funciones de la Defensoría. En primer lugar, se amplían las instancias en las cuales puede actuar en favor del contribuyente y sobre todo se amplía las funciones en materia de educación y de información a los contribuyentes. En el capítulo de regulación de obligaciones tributarias hay básicamente dos componentes, uno de deudas tributarias y otro de normas transitorias. Para las deudas tributarias se modifica la fórmula de cálculo de la tasa de interés. Actualmente esa es una tasa de interés fija, muy alta, que pasa a transformarse en una tasa semestral que se calcula como la tasa de interés corriente para operaciones de más de un año, más un spread de 3,5%. Se establece que la política de condonaciones debe considerar siempre que el costo sea superior al costo de financiamiento en el sector privado, o sea que no haya un crédito cierto barato de parte del fisco a partir de la morosidad. Se dan mayores flexibilidades para suscribir convenios con la Tesorería General de la República, ampliando plazos, otorgando garantías, y particularmente en el caso de las pymes se le da carácter permanente a la norma que se ha aplicado de manera transitoria
para suscribir convenios por hasta 18 meses con condonación de intereses y multa y un pie no superior al 5% de la deuda, que muchas veces ha sido una barrera para utilizar estos mecanismos. Se actualiza la norma sobre declaración de deudas incobrables para permitir su correcta aplicación y los efectos tributarios de los contribuyentes. Todas estas normas fueron discutidas y concordadas con las organizaciones de empresas de menor tamaño. En la lámina siguiente están las normas transitorias, donde se establece por el año 2024 la posibilidad de transparentar el patrimonio no declarado mantenido en el exterior, aplicándose un impuesto de 12% sobre ese patrimonio, sustituyendo todas las obligaciones tributarias pendientes. También se establece la posibilidad que durante el 2024 se ponga término de forma anticipada a juicios tributarios pendientes mediante el pago de los impuestos determinados con condonación de intereses y multas. Se establece también para el año 2024 la posibilidad de suscribir convenios de pago por hasta 48 meses y se declara la incobrabilidad y prescripción de deudas tributarias de una antigüedad mayor a 10 años, dada en la medida que haya una escasa o nula posibilidad de recuperación. Y finalmente los temas de gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Esto es lo que había anticipado. Se propone crear un Comité Nacional de Casos Relevantes como un cuerpo colegiado destinado a tomar las decisiones más relevantes del servicio, tales como la aplicación de la norma general antiilusión, que era lo que describí hace un momento, las querellas por un valor superior a 1.000 millones de pesos, los avenimientos extrajudiciales y otros casos de relevancia nacional. De esta manera se restringen al mínimo las decisiones unipersonales y a nivel regional se replica esta figura a través de los comités regionales. O sea, aquí nos estamos haciendo cargo de dos tipos de temas que se han levantado. En primer lugar, ¿cierto?, si existe demasiada discrecionalidad de parte de los fiscalizadores del servicio o si hay demasiadas decisiones fundamentales y que involucran muchos recursos concentrados en el director del servicio. Entonces, a través de esta instancia colegiada se traslada a esta instancia estas decisiones que son más de relevancia, que tienen carácter más estratégico o cuantitativamente más significativa. Por otra parte, se reconoce a nivel de ley orgánica las subdirecciones de fiscalización, jurídica, normativa, Contraloría Interna y Tecnología de la Información. Hay que destacar especialmente el caso de la Contraloría Interna, porque esta fue creada, ¿cierto?, dentro de las facultades del director del Servicio de Impuestos Internos hace ya varios años, pero su peso en términos de su capacidad para investigar internamente irregularidades, la correcta declaración de interés y patrimonio, etcétera, no es de carácter permanente. Entonces aquí se le da a esto carácter permanente. Y por último, los subdirectores quedan sujetos al procedimiento de designación a través de la alta dirección pública, dotando su nombramiento de mayor independencia y de transparencia. O sea, actualmente el servicio tiene la facultad de asignar las funciones correspondientes a cada una de las 11 subdirecciones y luego de nombrar directamente a los subdirectores correspondientes. Ahora todo esto pasa, en primer lugar pasan varias de las subdirecciones a quedar establecidas en la ley y en segundo lugar las designaciones pasan a regirse por el régimen de alta dirección pública. En cuanto al fortalecimiento de los servicios de los organismos fiscalizadores, partiendo por el Servicio de Impuestos Internos, aumenta la dotación en 88 funcionarios, fundamentalmente ligados a las nuevas funciones que se están asignando acá, al tema tecnológico y a incentivar la retención y la movilidad funcionaria. En el Servicio de Aduanas hay un aumento más significativo de 372 funcionarios asociados a especialmente a la fiscalización en los puntos fronterizos y en los puertos del país. Muchas veces se ha reclamado, y con razón, de que no hay personal suficiente, ¿cierto?, para poder desarrollar todas las labores de fiscalización para evitar el contrabando, además de la evasión de impuestos. Y junto con esto, dentro del fortalecimiento tecnológico se incluyen medios modernos para poder examinar el contenido de la carga, particularmente en el caso de los escáneres, que muchas veces se ha comentado. Estaríamos llegando a 15 escáneres
me parece, este año, y con estos recursos eso podría continuar hacia el futuro. En el servicio de tesorería también hay un aumento de dotación de personal, se fortalece la tecnología para nuevas actuaciones, particularmente para la aplicación del expediente electrónico. En la Defensoría del Contribuyente hay un aumento de dotación de 30 funcionarios, dando cuenta de la ampliación de responsabilidades de esta entidad, y también fortalecimiento tecnológico, especialmente en el acceso a la información cubierta por el secreto tributario. Con esto, la mayor recaudación asociada al cumplimiento tributario, que está recogida en el informe financiero, estima para el 2024 una mayor recaudación de 1.770 millones de dólares. De eso, más o menos, un poco menos de la mitad corresponde a las medidas transitorias, 660 millones de dólares, y el resto está focalizado principalmente en fiscalización de grupos empresariales. Eso aumenta a 2.190 millones de dólares, o 0,7% del producto del 2025, a 1,1% del producto del 2026, y finalmente en régimen al 1,5% del producto, equivalente al nivel de producto actual, a 4.410 millones de dólares. En la Comisión de Hacienda de la Cámara se formó una mesa de asesores que trabajó gran parte de las indicaciones que se presentaron. En total fueron 11 temas: regulación de donaciones revocables, modificación del procedimiento de reclamo de avalúo de bienes raíces, forma de contabilizar el plazo de las devoluciones de IVA de activo fijo, norma de transición para implementar la notificación por correo electrónico, procedimiento de término de giro para finalizar el procedimiento por falta de antecedentes, se eliminaron métodos de valoración de la norma de tasación, se incorporó una norma sobre organizaciones empresariales para que no alcance operaciones que buscan trasladar la propiedad activa a paraísos fiscales, se modificó la definición de partes relacionadas, se incorporaron 2 normas sobre informalidad, incluyendo la trazabilidad, y permitir la incautación de bienes que están siendo transportados sin contar con los documentos tributarios. En el caso del control de rentas pasivas, se acordó y así se incorporó por indicación, establece que cuando la sociedad pasiva se encuentra en un paraíso tributario siempre se deberá reconocer utilidad sobre base de vengada. Y finalmente, la norma antielusión, se reguló la carga de la prueba en forma expresa, se incrementó el monto mínimo para la aplicación de la norma antielusión de 250 a 1.000 UTM, se estableció que el informe del Consejo Asesor pueda ser aportado en juicio por cualquiera de las partes, se permitió que el CAC solicite aclaraciones al contribuyente y al servicio, se estableció que el contribuyente siempre tendría acceso al informe del CAC, la facultad de declarar la norma antiilusión por el director sería indelegable, y se eliminó la sanción por elusión a quienes hubieran implementado planificación tributaria agresiva. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda propuso algunos cambios adicionales que quedan incorporados en el proyecto, excepto algunos de las modificaciones a la gobernanza del servicio que por una cuestión procedimental no se pudieron votar. En materia también de norma antiilusión, se incorporó que los consejeros del CAC sean remunerados, se modificó la forma de nombramiento de los consejeros, se presentaron modificaciones al secreto bancario estableciendo el procedimiento excepcional con aprobación del Tribunal Tributario, que fue, creo yo, de todos los cambios el más sustantivo, y en el caso de denunciante anónimo se incluye que dentro de quienes no tendrán la calidad de denunciante anónimo, a los abogados que hubieran prestado servicios durante los 3 años previos a la empresa que se denuncia. Y quedaron finalmente algunos temas pendientes de resolución. Como decía, por problemas de procedimiento, la Comisión no llegó a votar las medidas sobre gobernanza que permiten crear el Comité Nacional de Casos Relevantes y los comités regionales. En el caso del Consejo Asesor, se rechazó el procedimiento administrativo por no alcanzar el quórum, pero al mismo tiempo se aprobó la creación del CAC, entonces quedó una norma bastante inconsistente. Y finalmente debe regularse el procedimiento de oposición del contribuyente para el levantamiento del secreto bancario en el régimen general, puesto que también no se alcanzó el quórum suficiente para las regulaciones del procedimiento que debe llevar a cabo el contribuyente, y quedó desfavorecido respecto de lo que estaba propuesto en el proyecto. Eso sería, presidente. Ya, muchas gracias, ministro. Es un proyecto bastante sustantivo que tiene
usted dice 7 ejes, pero yo creo que en cada uno de los ejes vamos a tener debate. Sí, pero productivo, soy optimista. Ofrezco la palabra sobre el proyecto, ¿no? Recuerdo que tenemos sesión hasta, se me olvidó el reloj, hasta las 12:30, nos quedan 35 minutos. Sí, senador Coloma. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a todos los asesores, subsecretarios, directores de servicio. A ver, yo creo que este es un proyecto obviamente relevante, importante. Me sorprende decir que le hayan puesto suma urgencia, porque eso supondría que habría que despacharlo, digamos, en las 2 sesiones más, cosa que me parecería completamente inviable e imposible, y me imagino que usted también comparte esa visión. Así que tendremos que evaluar bien cómo lo hacemos, porque creo que una cosa que tratamos de hacer bien en el Senado es estudiar a fondo los temas, digamos, y eso tendremos que, lo que no significa postergarlo indefinidamente, pero hacerlo de buena manera, y ahí ojalá se pudiera calendarizar algo que realmente pudiera profundizar cada uno de estos temas. Yo también debo confesar, se lo he dicho al ministro, que con esta expectativa, con este grado de importancia, me hubiera gustado más que este tipo de proyecto que viviéramos fuera más bien de crecimiento, de desarrollo, porque creo que es la mejor forma de incrementar los recursos del Estado, porque esto al final lo que busca es mejorar la recaudación y obviamente tener un mejor cumplimiento tributario, que sea algo siempre deseable. Lo que pasa es que creo que la energía y la necesidad de tener un segundo tiempo en materia económica, de volver a hacer las cosas que sí se pudieron hacer transversalmente por mucho tiempo, para mí era mucho más relevante haberlo despachado. Por eso es una declaración de principio, y yo quiero abocarme brevemente más bien, no a esto, porque son muchos temas, sino que hacer algunas peticiones de documentos o estudios para evaluar bien este proyecto. Primero, presidente, por su intermedio, yo quiero tener todos los informes respecto del monto a recaudar por este proyecto. Usted habla de que el 1,47% del PIB, que está en el primer informe financiero, hay otros modificatorios, pero eso no altera el resultado. Y creo, presidente, que esto hay que verlo bien en detalle, porque yo tengo un mal recuerdo, voy a plantearlo de esa manera. En la reforma tributaria del 2014 de la presidenta Bachelet, que fue una pésima reforma y creo que generó un daño al crecimiento enorme, uno de los grandes problemas también que tuvo una expectativa de recaudación que no estuvo ni cerca de lo logrado, cosa que se fue advertida, pero se dijo que se iba a recaudar casi el doble, digamos, lo que finalmente se recaudó. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para usted también, para nosotros, digamos, es tener claridad respecto de cómo se llegan a esa cifra. A mí, algunas de las descomposiciones de ese 1,47 que aparece en el proyecto, en el informe financiero, no me calzan, pero puede que porque sea una intuición mía o algunos estudios que yo he pedido por mi lado, pero no veo bien cómo podemos digamos, tener esa cantidad, más que no sea una especie de remesón, digamos, como ya que sería, no sé si es lo más deseable, digamos, respecto del tema de quienes aportan al final, que son los contribuyentes. Entonces, yo entiendo que hay un estudio, por lo que he leído, pero puedo estar mal informado, que esto está basado en un informe del señor Llorrat. Me gustaría tenerlo y invitar a personas que sean expertos para que evalúen si eso es correcto o no correcto. Porque ya, lo digo, presidente, usted también está en esa comisión con el senador García, porque en la vez anterior el monto de recaudar fue muy distinto a lo recaudado. Entonces no nos podemos equivocar. Y creo que eso es una obligación para todos. Y yo se lo pido en eso, todos los informes que hayan y todas las invitaciones que sean posibles. Segundo, yo creo que hay, y creo respecto al proyecto mismo, yo tengo 4 puntos que voy a plantear temas dentro de la discusión, pero quiero plantearlo desde ya, porque algunos se puede facilitar si yo tengo algunos antecedentes que quiero ver. Lo primero, a mí lo que más me preocupa de todo este proyecto es el cambio en las normas de la Unión, la NGA. Me preocupa, ministro, básicamente porque este fue el mayor adelanto que se hizo, sí, en la reforma tributaria anterior, del 2014, donde se generó esta norma general anticorrupción. Y se crearon los tribunales tributarios aduaneros, que era el gran activo. Después se hizo después, porque estaba, recordemos, yo me acuerdo bien, antes, pero se le dio la facultad. Era la vieja aspiración de que impuestos internos no fuera
estoy hablando de impuesto interno en general, no el director actual, para que, en general, que no fuera juez y parte en los procesos, esa fue la lógica. Entonces yo quiero ver cuál es la evaluación de esos tribunales respecto a la norma antiilusión, porque aquí hay un cambio brutal, es un cambio total, completo de esa norma. Y yo me acuerdo que cuando se discutió uno de los grandes problemas, que la elusión es el problema más complejo de enfrentar en cualquier sistema tributario, no en Chile, porque es un concepto que no es, a diferencia de otros, evasión es mucho más simple de entender, elusión tiene que ver con un montón de criterios y puntos, y a mí me preocupa que esos criterios puedan ser entregados a una autoridad que no sea de los tribunales. Creo que es un retroceso respecto a lo que habíamos avanzado, de no tener instrumentos que fueran juez y parte. Entonces, obviamente, si eso es un activo, un cambio de las reglas del juego a lo que era antes, a mí me inquieta. Adicionalmente, quiero adelantarlo, digamos, respecto a algunas formas de probar hechos negativos, o sea, porque creo que es doblemente complejo. Yo no soy economista, pero soy abogado. Y sí, me enseñaron siempre mis profesores que no hay nada más complejo que probar hechos negativos, digamos, porque eso es un tema, y por lo mismo siempre se le había exigido al demandado para estos efectos, digamos, que pudiera quedarse una prueba respecto de un hecho que otro tuviera que probar, no uno mismo que no hizo un acto. Entonces eso es bien de fondo la discusión. Y me parece súper importante tener claro cuáles son los antecedentes que ustedes tienen y por qué tomar, qué análisis tienen. Supongo que entonces tienen mal análisis de los tribunales actuales, porque si no, no estarían cambiando. Y me gustaría ver por qué se da eso y cuál es la filosofía de volver hacia atrás en una materia tan relevante y por qué se vuelve a transformar el servicio en juez y parte y por qué se cambia el peso de la prueba. Respecto del secreto bancario, que lo hemos discutido varias veces en esta comisión, digamos, y también quiero hacer algún planteamiento. Y básicamente, hoy día, a mí me importa mucho, hay dos elementos que hay que mezclar. El tema de la intimidad de las personas, por la misma razón por la cual yo si quiero ver el WhatsApp del ministro o el del mío, digamos, no puedo hacerlo sin mi consentimiento o sin una intervención judicial respecto a determinados delitos, porque hay un derecho a la intimidad. Lo mismo ocurre respecto a cómo gasto yo mis recursos, cuáles son mis ingresos que pueden estar en una cuenta corriente. Mi pregunta es que hoy día existe un sistema que funciona y a mí me tocó ejercer como abogado y funciona bastante, por lo que yo vi, eficientemente, que es pedir el alzamiento mediante una orden judicial. Entonces quiero ver si ha habido hay un estudio que quiere decir que los tribunales no están funcionando. Eso es lo que están diciéndonos ustedes, que no hay los tribunales no entregan, no alzan, no entregan las cuentas, porque ahí uno podría entender, pero distinto es hacer una especie de facultad general, digamos, respecto a que en cualquier evento, una situación como de pesca milagrosa, digamos, para poder tener algún dato, y creo que también lo podría hacer con los celulares, digamos. Yo creo que va contrario a lo que debería ser un sistema donde se armoniza el derecho de intimidad con que no haya, obviamente, desfalco. Pues hay una cuenta que aparece abultada, y por eso, a partir de un proyecto del senador que preside, digamos, que de los saldos de cuentas corrientes, y de ahí una visión más panorámica de esa cantidad. Pero yo no tengo ningún inconveniente, yo quiero ser súper claro, o sea, ya lo que parezca irregular, obviamente lo primero que hay que hacer es levantar el secreto bancario, y que en eso hay un instrumento, y eso es lo que a mí me gustaría ver por qué lo cambian y por qué giran respecto de ese elemento que es bien central. Quiero recordarle además que hay un fallo del Tribunal Constitucional muy interesante, que no tiene que ver con que sea constitucional o no, tiene que ver con el sentido de que una de las cosas que no cambia es la información bancaria. O sea, es de los pocos temas que uno puede tener hoy día, o en 2 días más la información, pero no cambia, corríjame respecto a lo que ocurrió. Entonces ahí, si usted quiere saber qué pasó con una transacción X el día X, usted la va a saber independiente de que pase por un trámite anterior o no, o lo haga en forma directa. Entonces, ese es un concepto que a mí me parece súper relevante. En cuarto lugar, el tema del denunciante anónimo. Creo que ahí se puede avanzar. Obviamente entiendo que no fue idea del Ejecutivo, fue más bien un tema de los diputados, el hecho de mantener el tema remuneratorio. Entiendo que la idea era, porque quiero cambiarlo, porque me parece que ya la remuneración, a mi juicio, sería grave, porque sería una especie de industria de andar buscando situaciones. Recordemos, porque aparece una cantidad remunerada con una
porcentaje. Entiendo que no era la idea del Ejecutivo final, y eso creo que allanaría los caminos para poder entenderse en esa materia. Sí me complica qué pasa cuando hay la falsedad Ahora, esto es un cambio bien importante, ¿eh? En el sentido de que usted dentro de una empresa grande, chica, mediana, cualquiera puede ser una pyme, va a tener alguien que va a estar como hay una amenaza latente. ¿Qué pasa cuando eso es falso? Usted va a tener que seguir trabajando con esa persona, porque además hay un anonimato, digamos, respecto de eso. Y eso también eso es más conceptual, una visión más grande. Y por último, pienso que también tenemos que abordar el tema, y yo le voy a hablarlo antes con el director de la gobernanza de impuestos internos. Hay algunas propuestas hechas dentro de la propuesta, pero que tenemos que ser mucho más amplios y tenemos que generar una modernización en esta materia. Ojalá una aspiración. Yo me acuerdo que aquí se discutió mucho en la CMF, había superintendencia, intendencia, en valores, bancos, se generó una institución bien importante que creo que ha funcionado bien. Hay un modelo que podría ser. Lo digo esto, presidente, y aquí voy a terminar, digamos, porque muchas de las cosas que dice el ministro respecto de la OECD, cosa que para mí no es el Corán, pero está bien, es parte de las discusiones que hay que tener, son con impuestos internos que tienen una estructura distinta de la de Chile, y no es de este gobierno. Yo quiero ser súper claro, esto es lo mismo que en su momento a mí me tocó plantearlo hace 5 años, hace 10 años atrás, que es un nombramiento más político, porque así es, así está definido. Y así era respecto a las superintendencias. Y hoy día así no es respecto a eso. Y se trabajó con gente que hoy día está aquí presente, digamos, en buscar un organismo distinto que tenga una lógica de nombramiento diferente. Y eso con un gobierno corporativo, con una gobernanza también distinta. Eso creo que es un aporte que sí esta ley puede entregar, digamos, y que obviamente esclarecido eso puede facilitar también el funcionamiento de las otras instituciones. Entonces también ver cuáles son los modelos que ustedes han evaluado, por qué descartan algo parecido, por ejemplo, la CMF. No, en una de esas no lo descartan, no estoy viendo si bien abierto en esta discusión. Pero estos son temas que a mi juicio deben estar presentes en una discusión de esa naturaleza. Estoy hablándole de 4, de 5, porque el tema de la recaudación a mi juicio es bien relevante, de los 18 temas que tiene esto, pero por lo menos, como he pedido algunos antecedentes, para hacer una discusión en serio, constructiva, como ha sido siempre en esta comisión, tratar de sacar una buena ley, porque yo quiero ser claro, a mí no hay nada que me reviente mal, igual que todos los que están acá, que se evada, que se eluda. Creo que eso es una cosa, y tiene razón el ministro en un tema. Hay que estar siempre alerta ante eso. No es que uno puede decir que por qué cambian las normas, porque obviamente las conductas cambian. Si uno cree que la cuestión va a ser siempre igual, se va a equivocar, digamos. Así que yo no tengo objeción respecto de eso. Pero sí respecto de reglas precisas, nítidas, razones, comprender el tiempo que se planteó y hacerse cargo de alguna de las objeciones que yo planteo o de estudios que puedan revelar qué es lo que está detrás de estos cambios que son, perdón, presidente, bien copernicanos. Esta es una mega ley, esta no es una cosita menor, esto es un cambio muy profundo del sistema y a mí me inquieta que termine una cierta desconfianza respecto del concepto mismo contribuyente que está inserto en el proyecto, que hay que también revisarlo si es el más adecuado. Así que yo la mejor voluntad de gastar todo el tiempo y todas las neuronas que uno pueda tener y ser receptivo, pero tenemos que hacer algo bien hecho, porque creo que lo contrario va a ser muy, muy complejo. Y tal como está el proyecto, usted me dice, tal como está, yo creo que tiene que corregirse muchas cosas, por lo menos en lo personal, digamos, para que uno pueda sumarse. En esta circunstancia me parecería, si yo fuera de la Cámara, no lo habría aprobado. Gracias. Bien, qué bueno que es senador esto. Aquí lo podemos fijar. Pepe. Y después el senador Núñez. Muchas gracias, presidente, ministro, subsecretaria, director del servicio, asesores. Lo mío es muy breve. A ver, ministro, yo lo que quisiera pedirle a usted, presidente, a la comisión, por supuesto al ministro, a la subsecretaria, que en conjunto con esto, con el tratamiento de este proyecto y ojalá previamente pudiéramos tener una sesión especial de la comisión que nos permita conocer la situación de las empresas públicas, incluyendo Codelco. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, aquí se trata de... Este proyecto está dentro de lo que se ha denominado el pacto fiscal. Y yo creo que en general las empresas públicas y particularmente Codelco, sobre todo lo que ocurrió el año recién pasado, tiene importante disminución de la producción, disminución de los aportes al fisco. Solo por señalar lo que ocurre con Codelco, por la importancia que tiene respecto de los ingresos fiscales. Entiendo que NAP hizo un aporte importante, Banco del Estado un aporte bien significativo a los ingresos fiscales, pero ¿qué pasa con las otras empresas públicas? Entonces yo creo que cuando hablamos de hacerle más exigencia a los contribuyentes, a los mismos contribuyentes de siempre, por eso por lo menos para mí el tema de cómo se aborda la informalidad en este proyecto va a ser también muy relevante. Pero yo quisiera que tuviéramos esa sesión de tal manera de poder tener una conclusión si es posible exigirle más a las empresas públicas, incluyendo Codelco, que no necesariamente está definida como una empresa pública, pero sin duda que lo es. Yo creo que nosotros tenemos que revisar las inversiones que tiene el fisco chileno en todas esas empresas y saber cuánto están rindiendo y cuánto más podrían rendir, cuánto más podrían aportar. Para mí eso por lo menos, y lo vengo diciendo en todas las declaraciones públicas que he hecho y entrevistas que me han pedido, a mí me parece muy importante determinar eso. Y segundo, yo también quisiera pedir que le dediquemos un par de horas o lo que sea necesario para revisar las estimaciones. Yo creo que el senador Coloma lo dijo muy bien. Las estimaciones sobre evasión. Todos sabemos las polémicas que suscitó este estudio de que habría un 50% de evasión en primera categoría. Y está en la presentación del ministro. Es que para todos nosotros eso de verdad que resulta una cosa grosera, lo voy a decir así de franco, ¿eh? Resulta una cosa que uno no entiende cómo pudiéramos tener una evasión de esa magnitud. Lo habremos entendido mal, pero los cálculos los queremos ver, las estimaciones las queremos ver. Porque si no también vamos a partir de bases o de diagnósticos que a lo mejor tampoco están compartidos. Esas son las dos cosas que quería pedir, presidente, en paralelo con este proyecto que... por supuesto, el mejor ánimo, la mejor disposición. Yo hago mía varias de las aprehensiones que ha hecho el senador Coloma, pero tenemos el ánimo y tenemos la disposición de poder arreglar todo lo que sea necesario. Gracias, presidente. Muchas gracias. A continuación, senador Núñez, después Cast y después Lago. Sí, gracias, presidente. Me puso al final. Sí, mire, yo quería partir haciendo un comentario a algo que se planteó acá, que también viene hoy día en la prensa, bien difundido, en las palabras de Gonzalo Bofil, presidente de la empresa Scarosi, que dice que el gran culpable de la baja crecimiento de la economía chilena es la reforma tributaria de Bachelet en su segundo gobierno. Y claro, yo creo que cuando se dicen esas cosas a veces es bueno profundizar un poco el debate. Yo creo que sería interesante en algún minuto acá en la propia Comisión de Hacienda del Senado, si hay tiempo, o en la sala, hacer más profundo el debate, porque hay análisis con bastante expertise que señalan que el problema de la caída en el crecimiento no fue efecto del año 2014, ya venía del año 2007 y que tiene que ver con el agotamiento del ciclo de la canasta exportadora no tradicional. Y eso está en un artículo que hace 2 semanas atrás salió en el Mercurio, una columna del Eduardo Engel. Entonces, yo lo digo porque, claro, es fácil echarle la culpa a la reforma tributaria, suena muy bonito decir subieron los impuestos y por eso no hay crecimiento, y la verdad es que análisis bastante rigurosos demuestran que eso no es así. Y lo segundo, presidente, que me parece muy importante, ya que estamos discutiendo un proyecto de ley no de nuevos impuestos, estamos discutiendo un proyecto de ley de cumplimiento tributario. Entonces, claro, es cierto que el proyecto de ley de cumplimiento tributario tenemos la expectativa de que genere ingresos, sí, pero yo me pongo en el escenario, ¿y qué pasa si no generara ningún ingreso? Supongámoslo, hipotético. O sea, tiene un segundo aspecto que es un componente ético, presidente, ético. O sea, yo sé que en el Senado se gusta mucho decir que defendemos las instituciones. Bueno, para que las instituciones efectivamente perduren, tienen que ser eficaces, y eficaces quiere decir que todos cumplan las obligaciones que tienen, y todas.
Y cuando hay ilusión tributaria hay un segmento de la población, individuos X, que no cumplen su obligación. Entonces, yo quiero destacar ese aspecto. Esto, como lo dijo al final el senador Coloma de su intervención, esto es lo que a nosotros nos tiene que molestar profundamente. Que hayan chilenos o chilenas que no cumplan con sus obligaciones cuando otros sí lo hacen. Y no tenemos que hacer nada que favorezca a ello, digamos, en la medida, por supuesto, que lo logremos detectar y que la medida sea eficaz. Entonces, yo creo que eso es sumamente relevante, independiente que comparto que tengamos certeza cuánto es el ingreso tributario que se espera, pero aunque después no se cumpliera al pie de la letra de esos ingresos por otros factores, a lo menos el fortalecimiento de las instituciones implica que se pueda asegurar que todos van a cumplir con las obligaciones que tienen y no que conscientemente tengamos mecanismos que permiten eludir el pago de impuestos. Y respecto a las preguntas concretas, a mí me gustaría saber al ministro cómo conversa lo que usted presentó acá, ministro, con el proyecto de inteligencia económica. Yo sé que está en la Comisión de Seguridad, Felipe, Seguridad del Senado, sé que lleva harto tiempo, sé que ha levantado polémica el proyecto de ley, pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por tratar en este mismo diagnóstico que hagamos acá en la Comisión de Hacienda, que hagan ustedes, tratar de que también dialogue con la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque sería medio, no sé si me explico, medio incoherente que normas que conversen entre sí no las saquemos en conjunto. Y aprovecho que está aquí el presidente del Senado para plantearle que dentro del anuncio que él nos hizo el lunes en los comités, de medidas o de proyectos de ley de seguridad que apoyamos, incluyamos la inteligencia económica, independiente de las diferencias. O sea, pongámonos de acuerdo, pero saquémoslo, no lo dejemos durmiendo ahí, porque creo que todos nos atrasamos. Lo segundo es que en la prensa uno siempre escucha hablar de esto de la herencia en vida. No, la herencia en vida, sí, que un grupo económico, una persona va a hacer y hacen como le llaman la herencia en vida. Yo no entiendo bien a qué se refiere porque he escuchado distintas interpretaciones, pero me gustaría saber si este proyecto de ley de alguna manera combate eso. Yo entiendo por la herencia en vida como una forma elusiva, porque la herencia se hace cuando alguien fallece. Entonces, cuando hablan de la herencia en vida, es como para hacerlo sin pagar los impuestos que corresponden, si es que la persona que hace el traspaso de bienes o de capitales hubiese fallecido. Entonces, me gustaría tener claridad de eso. Y por último, hay un tema que es polémico, a mí no me gusta mucho, por eso quiero preguntarlo, que es estas normas transitorias, lo que llaman acá el transparentar el patrimonio no declarado. Yo recuerdo que esto me tocó cuando estaba en la Cámara verlo en 2014, ahí se hizo ya por primera vez, y claro, cuando la justificación fue, esto es una práctica que hay que hacer en forma absolutamente extraordinaria, porque si lo hacemos con mucha... si se hace con cierta regularidad, es un incentivo a sacar los capitales sin declararlos. Entonces, claro, están pasando 10 años, lo vamos a volver a hacer. A mí me gustaría mucho tener certeza que efectivamente esta medida no genere ese factor de incentivo a que se siga el día de mañana sacando capitales porque digan en 8, en 10, en 12 años más o en 7, no se preocupen, vamos a tener una nueva norma. Entonces, a pesar de que fue muy exitoso en términos de ingresos para el fisco, pero me preocupa eso, presidente, me gustaría saber más de cuál es la expectativa que hay en el gobierno en esa materia. Eso, presidente. Ante la palabra al senador Casti y al senador Edwards, yo creo... Sí, también, el senador Insulza me ha pedido la palabra, nos quedan pocos minutos, pero extenderemos. Primero, yo le asigno la máxima relevancia a este proyecto. Quiero recordar que hace un año, y un poquito más, la Cámara de Diputados rechazó una reforma tributaria, en donde un sector en pleno político votó en contra de una reforma tributaria que tenía normas sobre evasión también, elusión, etcétera, incluido aumento tributario, en donde el Ejecutivo, en vez de quedarse a brazos cruzados o tratando de poner culpa y responsabilidades, se abocó rápidamente a establecer una situación para generar un clima mejor, un grupo de trabajo grande, amplio. Se consultó a la OCDE, se constituyó la Comisión Marfan, constituida transversalmente por economistas de distintas visiones, ya todos con sus muy buenos pergaminos. ¿Para qué? Para tratar de concluir en un proyecto que es el pacto fiscal, ya la propuesta de pacto fiscal, por lo demás, en el cual se estira el brazo y de una manera muy flexible se trata de encontrar puntos de entendimiento que nos permitan avanzar en recaudar de mejor manera, ¿ya? Y de manera más eficiente. Para estos efectos, el proyecto que tenemos acá hoy día no aumenta los tributos, ¿ya? Lo que hace es que dentro de lo que tenemos tratar de mejorar la capacidad de disminuir la evasión, la elusión, mejorar la administración, el uso de los recursos, fortalecer las instituciones fiscalizadoras y se avanza en temas normativos, ¿ya? Que ciertamente son un cambio.
Chile es de los países que en materia de secreto bancario, que es algo que se ha venido empujando hace mucho tiempo, resistido por estos sectores, pero Chile es una minoría en esto en el mundo. Entonces, cuando uno es una minoría en algo en el mundo, puede ser algo de lo que uno puede estar orgulloso, ¿ya? Hay cosas de las cuales un buen récord, por ejemplo, deportivo único como el salto del caballo en alto es muy importante, porque somos el único. Del Guaso, ¿cierto? Ya aquí en Quillota, muy bien, pero otro récord, otras categorías minoritarias debe hacernos preguntar por qué. Entonces, cuando yo veo que países, sociedades más sofisticadas que nosotros, democracia representativa, que nadie las apunta con el dedo, estoy pensando a la OCDE, tiene todo un área de trabajo de empujada de estándares, de normas, en las cuales los llamados BEPS es un tema de perseguir los paraísos fiscales, la erosión que se genera. Y en todos estos países, y vimos aquí la estadística, y podemos tener un debate sobre eso, y lo vamos a tener, yo llamo atención solamente que por lo menos deberíamos preguntarnos de aproximarlo con algún espíritu de mayor apertura a estos temas, de preguntarnos por qué somos los únicos que tenemos esta legislación así, siendo que otros países a los cuales yo me quiero emular y que tienen reglas que me interesan, avanzan en dirección contraria. En el tema de fiscalización y mejoramiento de servicios, que aquí se hace un esfuerzo, aquí según el informe financiero, todo esto va a costar en región 81.000 millones de pesos, entiendo, o algo así, ¿ya? Y permite recaudar 4.400 millones de dólares, 1.47% del PIB en régimen. En Estados Unidos, no estamos hablando de gobiernos raros, de economías, no, economías de mercado 100%, con normas e instrucciones muy fuertes, luego de una declinación en el presupuesto al IRS, al Servicio de Impuestos Internos norteamericano, la administración Biden logró, a partir de la lucha contra la inflación, del acta contra la inflación, de meterle en fortalecimiento al Servicio de Impuestos Internos norteamericano, no estoy exagerando, 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares es lo que fortalece el presupuesto de la IRS para recaudar, esperan ellos, sobre 800.000 millones de dólares en 10 años. ¿Y qué es lo que son eso? No se aumentó impuestos. Son solamente atribuciones y mejoramientos en la forma en que se va a operar, además de contratar funcionarios. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, en este proyecto, el espíritu que yo veo en eso es avanzar en esa dirección. En la norma general de institución, que fue ampliamente debatida, y yo escucho todos los argumentos, ¿ya? Yo también soy abogado, pues intermedio aquí a mi amigo Juan Antonio, y efectivamente yo fui formado también con el artículo 1698 del Código Civil. Incumbe probar las obligaciones o extinción de que alega aquella o esta, que es un poema que tiene Andrés Bello en el 1698. Y entiendo lo que es la carga de la prueba, pero también nosotros en la legislación chilena en materia del consumidor hemos avanzado en esta materia, ¿ya? Se ha avanzado también en los temas del denunciante anónimo. Creo que tenemos legislación sobre eso en Chile también. Creo que es discutible el tema de las remuneraciones, cuando países como Inglaterra, como Estados Unidos, países de la OCDE establecen este mecanismo con cierto grado de remuneración, con topes, con sanciones fuertes. Yo me pregunto si nosotros no deberíamos avanzar también en eso y encontrar la mejor fórmula de hacerlo. Podemos tener mecanismos de transición, etcétera. Ya, no me quiero extender más en esto, solamente decirle que respecto a lo último que planteó el senador Núñez, respecto al tema de capitales en el exterior, que más que repatriación es como reconocimiento, parece, o de depósito, porque no se exige repatriación, al menos ese año no se exigió, el 2014, ¿ya? Y que creo que fue un impuesto de 8% sobre lo declarado, que entiendo que tenía que además adjuntarse algún tipo de información sobre el origen de los recursos, porque si no ya se presta para un blanqueo completo. Pero hoy día se establece un 12%. Entonces, que es bueno aclarar que por qué se establece un 12 y no un 8, que entiendo que es para, en el fondo, como penalizar o algo así a los que no lo hicieron en su oportunidad. Bueno, si es por eso, entonces, a aquellos que lo hicieron en su oportunidad, pero no declararon todo, habría que hacerle un cariñito, entonces, de dejarlo en un 10. No sé, estoy solo... Pero es bueno explicar este tema. No, porque es que este tema genera una discusión sobre un riesgo moral. En esa oportunidad, entre paréntesis, si no me equivoco, se esperaban recaudar algo así como 700 o 1.000 millones de dólares con el 8% y se recaudó sobre 2.000 millones, me parece. ¿Me puede corregir? 1.500. Pero más del doble de lo que se esperó. Mucho más. Varias veces más de lo que se espera. Entonces, parece que hay capitales afuera. Ya, voy a dejar hasta acá. Entendido, ministro, que vamos a seguir conversando. Nos quedan 2 intervenciones más, que le voy a dejar al senador Cast y después al senador Insulza, y ahí terminaríamos la sesión porque hay otras comisiones. Y el senador Edwards. Entonces tengo a
Cast, Edwards e Insulza. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro. Yo primero decir que creo que es positivo que la orientación sea justamente al cumplimiento más que a buscar subir los impuestos. Creo que va, en términos generales de orientación de principios, me parece que es lo que corresponde, ¿no? Por razones de eficiencia y también por razones éticas. Segundo, sobre el tema del uso de los fondos. Aquí se hablaba de 1,5% del producto. Yo creo que es relevante, ministro, que tal vez pudiéramos tener un debate más profundo sobre el uso de los fondos. O sea, yo sé que esto no está escrito en piedra, pero se habla de reforma previsional y se habla de seguridad. Y yo creo que, por ejemplo, la agenda de infancia es central. Entonces, si estamos aspirando a ser un país que tenga incluso menos seguridad, que tenga más inclusión, que tenga más desarrollo, creo que una verdadera inversión social de largo plazo pasa por los niños, ¿no? Entonces, creo que ojalá haya espacio también para poder debatir aquello, ¿no? Yo creo que es un tema súper olvidado. Los niños no marchan, no votan y siempre van quedando al final de la cola. Y claro, los votos a veces están en los adultos mayores, que me parece bien, pero los niños están ahí y hay muchos temas que son centrales en reforma de infancia. Segundo, yo creo que este es un proyecto bastante más grande y ambicioso que simplemente un proyecto acotado a elusión, evasión, y usted lo explicó, pero hay elementos que creo que requieren mayor trabajo, mayor conversación. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en el 27 bis, en términos del IVA, no tiene tanta relación directamente con evasión ni con elusión, simplemente es un cambio de una regla del juego. Para proyectos de inversión que son largos, donde muchas veces los tipos esperan recuperar el IVA mucho tiempo después, que le cambien el plazo de poder recuperar el IVA es un golpe súper fuerte en la inversión. Entonces, y eso está incluido en este proyecto de ley. Temas que tienen que ver con donaciones, herencias, en fin, hay más elementos, no solamente elementos de evasión y elusión que tenemos que abordar en el proyecto. Por lo mismo, yo le pediría a la Comisión que ojalá tuviésemos un método de trabajo que permita sacar un buen proyecto de ley. Y eso requiere disposición del Ejecutivo a que los equipos técnicos de los senadores puedan trabajar con ustedes y que puedan abrirse efectivamente a pulir, a mejorar varios de los elementos que ha planteado varios de los senadores que me antecedieron también en la palabra. En términos concretos, algunas preocupaciones y preguntas. En tema de informalidad que se abordó, creo que hay un mundo enorme, ministro, en el tema de los inmigrantes, que son más de 700.000 hoy día en Chile, que están completamente fuera del sistema. Yo sé que este es un tema súper delicado, sensible hoy día más que nunca, pero creo que desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los intereses de los chilenos y chilenas de poder recaudar, es un tema que tenemos que abordar. O sea, por mucho que digamos, y además hoy día uno lee la noticia que dice que ojalá que reciban a 150 expulsados, bueno, 150 dentro, 700.000, nada. Y ahí hay un potencial de recaudación, creo, enorme, que producto de razones políticas tal vez se obvia y muchas veces no se quiere entrar a poder ver cómo maximizamos la recaudación de esas personas que están completamente fantasmas en el sistema tributario chileno, ¿ah? No tienen ni RUT, funcionan al margen, además de los temas de seguridad que significa tenerlos al margen. Creo que hay un tema que ojalá podamos abordar. Creo que hay muchos recursos ahí dando vuelta que por alguna manera pueden que entren al sistema, pero entran al sistema probablemente sin pagar impuestos. O sea, están en el sistema, o sea, es parte de nuestra economía. Pero de que están llegando los impuestos como tienen que llegar, yo creo que no. Y es bastante evidente las razones por las cuales no. O sea, casi que políticamente hemos decidido que esas personas están en un mundo paralelo. Yo creo que una forma de abordarlo, incluso de tener una mejor, separar a aquellos que se dedican a lo delictual y a los otros, es justamente buscar mecanismos de que paguen impuestos y que lo hagan. Otra pregunta sobre la Defensoría del Contribuyente. Siento que es una medida nueva y que me habría encantado que en este proyecto de ley pudiera tener más músculo, que hubieran podido darle más una evaluación de cómo va, el corto tiempo que lleva, pero creo que la Defensoría del Contribuyente debiera ser, dado que estamos hablando de una reforma que busca hacer justicia de alguna forma, que pague a los que tienen que pagar y que se castigue a los que no tienen que pagar, yo creo que también debiera ir de la mano un esfuerzo importante para que aquellos contribuyentes que se sienten maltratados por el sistema también sean mejor tratados y que tengan más músculo de defensa. Y por último, yo creo que el tema de la reforma del Estado. Creo que
sería muy importante. Yo sé que esto es un tema, además me ha tocado conversar con la subsecretaria este tema mucho tiempo en los últimos años, pero creo que es un tema que ojalá pudiéramos incorporarlo con mayor fuerza en este proyecto de ley. Yo creo que si hay algo que uno quisiera es asegurarse, y esto lo dijo muy bien el presidente del Senado recientemente en tema de las empresas del Estado, creo que si vamos a exigirle al mundo privado que en más firmeza, que me parece muy bien, creo que tenemos que hacerlo también con el Estado, y no solamente con las empresas del Estado, o sea, no solamente desde el punto de vista de la recaudación, sino tal vez abrir una discusión, insisto, no sé si nos dará espacio para que en este proyecto de ley, con la envergadura que quisiéramos, pero tal vez abrir una discusión de que efectivamente nos permita tener elementos de reforma del Estado que además ya han sido consensuados y conversados por muchas décadas y que desgraciadamente, por distintos motivos, porque no es tan urgente, porque uno puede seguir viviendo sin la reforma del Estado, que han postergado. Y yo creo que cada vez que se levanta la voz por recaudar más, debiéramos al mismo tiempo, desde el punto de vista de los contribuyentes, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que ese gasto llegue de mejor manera a buen puerto? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Casta. A continuación, le ofrezco la palabra al senador Edwards y finalmente al senador Insulza. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a su secretaria, a todos los que nos acompañan. Bueno, yo sé que escuchan a todos los senadores y cada uno tiene ideas distintas y pone el énfasis distinto. A mí la verdad es que me gustaría estar hablando de crecimiento más que y de esa forma, digamos, aumentar la forma de recaudar. Lo vamos a invitar a la Comisión de Economía muy prontamente, ojalá, para que nos acompañe para ver qué materias, en materias de productividad, qué podemos hacer para poder mejorar nuestro crecimiento. Bien, a mí me gustaría también, al igual que el senador Coloma, un detalle de cómo se llega a estos 4,4 billones de dólares. Yo no me acuerdo cuánto era exactamente lo que pretendía recaudar la reforma de la presidenta Bachelet, pero esto es un número muy importante y muy ya en la misma, creo que se hablaba del 3%, o sea, es como la mitad del 8 billones, ¿no es cierto? 3%. Era un 3% del PIB. O sea, solamente acá lo que estamos diciendo es que... 8.000 millones. Sí, bueno, pero billones americanos, da lo mismo. El punto es que solamente en antielusión acá se está diciendo que vamos a recaudar la mitad, que es la gran reforma de la presidenta Bachelet. Entonces, a mí la verdad es que me gustaría ver los detalles, porque no, la verdad es que no lo puedo, como que no lo puedo creer. Además de que en esta misma presentación se dice que en base a reducción de elusión y evasión se van a financiar más de la mitad de los compromisos de gastos del gobierno. Entonces, más de la mitad de lo que vamos a financiar viene de esta reducción, a pesar de que ya hemos hecho, si mal no recuerdo, 4 reformas tributarias en los últimos 12 años, y que todavía después de estas 4 reformas tributarias contamos con una supuesta evasión del impuesto de primera categoría del 50%. Entonces yo no estoy entendiendo si estamos, la política en general, con una incompetencia total después de 4 reformas tributarias, que vamos a financiar la mitad de los gastos del gobierno en base a una nueva reforma por temas de elusión y evasión. Yo creo que ahí, a mí como que no me cuadra. Tampoco me parece tan normal, quizás hay otros ejemplos, pero de que sea la elusión lo que supuestamente va a financiar. No sé si hayan proyectos en otros países que así se haga, digamos que en base a elusión usted se propone financiar gastos permanentes de Chile. Entonces, el detalle de cómo se llega a una recaudación del 1,5% del PIB, 4,4 billones de dólares, para mí es demasiado clave. Lo segundo, quizás dentro de las cosas que lo vamos a invitar a hablar en la Comisión de Economía es cómo evaluamos la política pública, cómo aprendemos de los errores que hemos cometido en el pasado. Y a mí me gustaría saber, quizás de parte del Ministerio de Hacienda, por qué, si se dijo que en la reforma tributaria iban a ocurrir ciertas cosas, por ejemplo, la cantidad de recaudación, simplemente eso no se recaudó para poder aprender y evaluar qué es lo que hicimos tan mal, que los efectos que tuvo en la economía serán debatibles, pero muchos de nosotros creemos que efectivamente la reforma tributaria del presidente Bachelet es parte importante del estancamiento total que tiene Chile hoy día en materia de crecimiento económico. Entonces, saber por qué, una evaluación de por qué las reformas tributarias anteriores no han recaudado lo que se tenía que recaudar y han tenido efectos tan contrarios a lo que se pensaba que iban a tener. Y por último,
hay bueno, obviamente se hace mucho en la norma general antiilusión, y a mí me gustaría saber, quizás para esto hay que traer al Servicio de Impuestos Internos, pero bueno, en qué... Salúdelo también, pues no lo... salúdelo. ¿En qué, o sea, quizá el Servicio de Impuestos nos puede decir en qué casos concretos le ha faltado atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para hacer lo que buenamente querían hacer y por lo tanto se está cambiando de esta manera la norma general antiilusión? O sea, ¿en qué lugares usted siente, porque entiendo que han habido declaraciones quizás suyas, no puedo recordarlo, de que no es que le hayan faltado atribuciones al Servicio de Impuestos Internos? Y si le ha faltado, ¿en qué casos concretos no ha tenido atribuciones en que hubiera sido tan importante tener estas atribuciones que nos permitan bajar la ilusión a niveles como lo que se están viendo? Gracias, presidente. Gracias. Senador José Miguel Insulza. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo en realidad pensaba que en la próxima sesión hacer algunas preguntas sobre el proyecto mismo, porque hasta ahora esto parece la discusión en general en primer trámite. Y la verdad es que yo creo que ese no es el propósito. Yo entiendo que este proyecto ha pasado por la Cámara de Diputados, una larga discusión, que hubo expertos de todos los partidos, etcétera. Yo parto de la base que tenemos ya un material que podemos perfeccionar, pero no vamos a hacer enteramente de nuevo. Ahora, yo entiendo me parece bien las observaciones que se ha planteado, porque se ha mencionado con Loma, es necesario discutirla, examinarlas a fondo, creo. Y lo demás ya es una discusión sobre la política exterior del gobierno antepasado, entonces, la política económica del gobierno antepasado, que yo creo que realmente puede mencionarse en alguna, pero no vamos a pasar discutiendo eso durante varios meses, pero este proyecto que es bastante urgente, se dijo aquí al comienzo. Discutámoslo a fondo, pero discutámoslo en sus méritos y no en un análisis general de todo lo que ha pasado en el país en los últimos 20 años, presidente. Así que yo agradezco la exposición, quiero hacer algunas preguntas específicas que las voy a hacer en la próxima sesión, pero llamo a mis colegas a no tener aquí una discusión de política económica general, que lo único que hace es retardar el proyecto en su conjunto. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ministro, son 12:37, ya aquí el senador García tuvo que partir a presidir educación, me parece. Entonces, yo voy a dejar la sesión hasta acá. El compromiso es que el próximo martes le vamos a partir ofreciéndole la palabra a usted y a su equipo para que absorba las numerosas preguntas, entendiendo que tenemos que entrar a legislar propiamente tal. Creo que es bueno darnos el espacio en todo caso para tener estas de carácter un poquito más general, y después pasaremos a las cosas que dice don José Miguel. Sí, no, y José Miguel va a hacer preguntas y muy probablemente voy a ver si va a haber ya derechamente, ya hay solicitudes de audiencia para este proyecto, ¿ya? Entonces también vamos a tener que acomodarla, no sé si esa misma sesión o vamos a dejar esa sesión básicamente para intercambio entre nosotros. Lo vamos a ver en su camino. ¿Están trabajando el texto? Ya. Muy bien, eso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.